Alternativa. 8:59. Carlos Ruiz Massieu, el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia. La ONU será la responsable de la verificación del cese el fuego entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN, que comenzó exactamente hace 9 horas. Señor Ruiz Massieu, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Buenos días, Ricardo. Es un gusto siempre saludarlo y estar con toda su importante audiencia. Muchas gracias. Igualmente, ¿cómo se va a adelantar esa verificación por parte de Naciones Unidas para que se cumpla de manera efectiva el cese el fuego en medio de las prevenciones naturales que existen con un grupo como el ELN? Bueno, yo creo que primero lo importante que hay que destacar es tanto la confianza que han depositado en nosotros las partes para realizar esta tarea, como también la importancia que está dando, que sigue dando, y el apoyo que sigue dando el Consejo de Seguridad de la ONU al proceso de paz en Colombia, y ahora en particular al cese al fuego que se alcanzó entre el gobierno y el ELN, y entonces que se expresa a través de esta nueva tarea para la misión que encabezamos acá en el país. Ahora, el mecanismo que se acordó por las partes es un mecanismo cuatripartito, es decir, están las dos partes representadas, nosotros y la conferencia episcopal. Y entonces va a haber un mecanismo a nivel nacional que se reunirá acá en Bogotá, que seguramente lo instalaremos ya formalmente el día de mañana, y mecanismos también a nivel regional y a nivel local, en diferentes sedes del país, precisamente para hacer ese trabajo de verificación. Aquí el trabajo yo le destacaría dos cosas. La verificación en sí misma y el monitoreo es precisamente para ver que las partes cumplan lo acordado. Pero sobre todo también es un mecanismo que ayuda tanto a prevenir incidentes como a resolver problemas. Es decir, no solamente es una verificación, monitoreo, sino también busca que esto, pues porque lo va a haber problemas, va a haber incidentes, va a haber, no son siempre pulcros y sin tacha, pero la importancia del mecanismo es eso, busca encontrar esas soluciones para que sea un éxito al final del día el propio cese, ojalá se extienda, se amplíe y que sea un paso muy importante en este proceso, en estos diálogos de paz, y que deriven también en alivios para las comunidades, sobre todo que han sido tan afectadas por el conflicto en todos estos años. Doctor Ruiz Massieu, en los últimos días Pablo Beltrán dijo que van a seguir secuestrando y hay muchas preguntas, interrogantes alrededor del capítulo de secuestro. ¿Cómo queda ese tema? ¿Pueden seguir secuestrando? ¿Eso quedó limitado, quedó restringido en este cese bilateral? Mire, las actividades específicas que acordaron que cubre el cese se concentra importantemente en los ataques ofensivos entre Fuerza Pública y el ELN, pero también hay un compromiso de observar el derecho internacional humanitario, particularmente el protocolo 2 de los acuerdos de Ginebra, en el cual dentro de todos esos apartados, que tiene varios en temas de reclutamiento, en temas de toma de rehenes, etcétera, pues está este tema, el de toma de rehenes. Entonces, evidentemente, como decía yo, el mecanismo, además de reportar en el caso de retenciones, secuestros, rehenes, como dependiendo el caso, se puede reportar el mecanismo, y el mecanismo evidentemente daría esa información para que se cese de hacer esa actividad, para que en caso que se retuviera alguna persona se le libere, etcétera. Entonces también tiene esas potestades. Entonces nosotros esperamos, obviamente, la actividad de retención, secuestro, que es condenable, rechazable en cualquier aspecto, pero en la materia del propio mecanismo de verificación, en el caso de que se reporte alguna actividad de esta naturaleza, buscaremos que esto se resuelva. Sí, es decir, no va a quedar estipulado que el ELN va a dejar de secuestrar mientras se adelante el cese, pero lo que le entiendo, señor Ruiz Massieu, es que si se llegara a presentar, el mecanismo de verificación se activa para que se supere o se libere a la persona lo más pronto posible. Así es. Sí, le pregunto por la extorsión, que es otro flagelo hoy que tienen las comunidades. Ligado, esto no es una justificación, pero sí es una explicación, a que como el ELN y otros grupos dependen en gran medida de su manutención, del tráfico de drogas, de la venta de pasta base de coca, de la venta de hoja de coca, y en la crisis que hay actualmente en los precios, se ha disparado la extorsión. El ELN
según el acuerdo, puede seguir extorsionando? ¿Hay algún tipo de verificación frente a ese delito? Sí, yo creo que ahí es una buena distinción de usted entre el puede seguir, porque no debiera seguir, y entre lo que contempla el mecanismo. Entonces el mecanismo, y ahí hay que acotarlo en el contexto, es decir, los ceses al fuego preliminares, como es este, y no de finalización del conflicto, normalmente son acotados inicialmente y luego se van ampliando, precisamente porque el conflicto continúa, la negociación continúa y no se está terminando el conflicto ya donde se amplía todo su espectro. Pero ahí está esta ambición, digamos, en términos positivos, de ampliarlo en materia, ¿no? Ahora, también, y ahí el Consejo de Seguridad también en su resolución del día de ayer, y esta parte también es relevante, también nos pide reportar el impacto humanitario del cese, porque también hay una expectativa de que no solamente el cese al fuego de carácter cesando las actividades ofensivas, está bien que beneficie a las partes, pero es importante que beneficie a las comunidades. Y entonces ahí entran todas este tipo de actividades que, si bien no están cubiertas de manera específica en las actividades de verificación y monitoreo, sí tenemos que reportar y tenemos la esperanza y la expectativa de que se tendrían que reducir, pero bueno, las dinámicas de conflicto son las que son. Sí, señor Ruiz Massieu, quiero preguntarle por otro proceso que ustedes acompañan, y es el proceso que busca instalar una mesa previa para luego avanzar hacia una mesa formal de diálogos con las disidencias de alias Iván Mordisco. Ustedes han sido muy activos, han sido garantes de las reuniones, y lo que el país ha recibido como respuesta de ese grupo han sido acciones violentas y criminales sin cesar. Seguramente usted ya se dio cuenta de cómo hombres de esas disidencias mataron a una patrullera de la policía en Neiva en las últimas horas, y aparentemente hay un plan pistola según el cual la gente de Iván Mordisco está pagando 4 millones de pesos por el asesinato de cada policía. ¿Cómo queda la ONU en ese papel de garante para que sea exitoso ese proceso de paz cuando pareciera que ese grupo no tiene una verdadera voluntad de paz? Sí, nosotros hemos acompañado a petición primero del gobierno y con la aceptación del grupo ese proceso también. Esperamos que derive en una mesa y esperamos que derive en acuerdos. Obviamente toda la actividad actual que se está llevando a cabo, particularmente con estos actos, pues son completamente condenables y rechazables. Hay que hacerlo y hay que seguir intentando, precisamente, pero sobre la base de que estas actividades deben de cesar. Debe de haber una expresión clara de voluntad de paz para que esta mesa realmente tenga un futuro promisorio. Nosotros, en nuestra participación, precisamente está orientada a asegurar ese tipo de conductas, y entonces, pues sí, nuestra participación está ahí, pero siempre buscando que precisamente esas conductas terminen. Y esperamos que se establezca para que entonces se puedan llegar a acuerdos rápidos para que la actividad del grupo particularmente pues se reduzca o se elimine y se puedan llegar a acuerdos ya de más largo aliento. Evidentemente está en otro estadio en respecto al otro proceso, todavía no se han llegado a estos acuerdos, no se ha instalado la mesa, todavía está en etapas muy preliminares, pero sí se necesita que vemos los beneficios de que se logre algo también con este grupo. Finalmente, como sabe, los grupos en el territorio, pues hay una multiplicidad de grupos en los diferentes territorios. Muchas veces inclusive los problemas para las comunidades no obedecen tanto al enfrentamiento entre fuerza pública y grupo armado, sino entre grupos. Entonces, el tener diferentes procesos y luego articularlos entre sí a futuro, creo que eso da una ventana y un horizonte que donde se puede consolidar la paz y donde las comunidades pueden ser las principales beneficiadas, pero sí necesitamos un compromiso claro de todas las partes, y compromiso claro que se debe expresar en reducción de violencia, en no llegar a estos actos. Hemos escuchado lo del plan que comenta, no lo tenemos confirmado nosotros, pero evidentemente nos preocupa que así sea, o que se hable y no diga que se lleve a cabo, ¿no? Porque esto no puede ser posible y debe ser rechazado. Ustedes que están en la mesa podrían pedir o están pensando en pedirle a esas disidencias que tienen, entre otras cosas, un estatus hoy, tienen una cantidad de personas que han sido liberadas o están en proceso de quedar en libertad de las cárceles, o incluso responsables de atentados contra expresidentes,
que tengan gestos reales de paz, que si están pensando realmente, señor Ruiz Massieu, en un diálogo, no sigan matando de la forma como están matando, por ejemplo, los patrulleros de la policía, porque no es un combate. Lo que ayer pasó con la patrullera Ortega simplemente fue que la mataron a mansalva por la espalda en un semáforo en Neiva. No tiene ningún sentido avanzar hacia una mesa con un grupo que lo que pretende es matar por matar y buscar supuestamente un fortalecimiento de su posición, cuando lo que están haciendo es generar el repudio colectivo y más críticas a ese eventual proceso de paz. Sí, por supuesto. Nosotros, además de el establecimiento y el acompañamiento de estos procesos, nos permite tener este contacto con las diferentes partes y en estos casos, en algunos casos, confirmar algunas de las informaciones que se manejan respecto a veces autorías o a veces, como comentaba usted, esto de que se avisó, bueno, que se anunció públicamente de un plan para atentar contra la vida de miembros de la fuerza pública, o bien para pedir demandar en casos que así lo amerite reducciones de acciones violentas, precisamente para mandar mensajes positivos de la voluntad real de paz, y que esto, primero porque lo más importante de todo esto es la vida de los colombianos y las colombianas, y segundo porque, bueno, sí que creemos que puede tener realmente un horizonte positivo, que haya un proceso de paz con diferentes grupos, pero también esto debe ser demostrado en la práctica, no debe ser demostrado en el día a día, y debe haber esta expresión de voluntad para que también la sociedad así lo reciba, ¿no? Y realmente esperamos que luego Colombia lo abrace, pero lo abrace porque ve realmente que en la práctica hay una voluntad real de llegar a acuerdos y que se beneficien las comunidades y el propio país. Sí, de todas maneras quisiera preguntarle al señor Massieu si hay alguien en la ONU que crea realmente que mientras exista narcotráfico se puede alcanzar la paz en Colombia. Bueno, hay temas estructurales que sí, definitivamente. Hola. Sí, lo estamos escuchando. Sí, señor. Perfecto. Hay temas estructurales que evidentemente han sido parte, digamos, de las causas del conflicto y que no permiten, y un tema es el narcotráfico y otras economías ilícitas, otro es la limitada presencia estatal. Entonces, en el mediano y largo plazo debe de haber y se tienen y se han planteado ideas, iniciativas tanto a nivel nacional como a nivel internacional para el tratamiento de estos temas, porque finalmente sí creemos que los diálogos, los acuerdos van a producir efectos inmediatos, pueden producir efectos inmediatos, efectos positivos en el mediano plazo, pero para la sostenibilidad de estos esfuerzos sí tiene que estar acompañado de esta solución a los temas estructurales, entre ellos, como decía, la presencia del Estado en el territorio, las instituciones civiles, no solamente la fuerza pública, sino también servicios sociales y oportunidades de desarrollo, pero también el combate a las economías ilícitas, sea minería ilegal, sea narcotráfico, y no solamente en el combate frontal, pero también, como se ha levantado, pues inclusive buscar tratamientos al tema del narcotráfico, que busquen que este flagelo que ha afectado a Colombia, que lo afecte, que cause el conflicto, pues también se disminuya. Entonces sí hay desafortunadamente hay una vinculación, pero que se tiene que resolver a través de estas medidas en el largo plazo. Son las 9 de la mañana, 13 minutos, y es un tema de muy largo plazo el del narcotráfico, pero sin duda es uno de los combustibles de la violencia en Colombia. Señor Carlos Ruiz Massieu, muchas gracias por estos minutos en Mañanas Blue. Muchas gracias a usted, Ricardo, a todo el equipo y por supuesto a toda la audiencia. Estás escuchando Blue Radio.